¿Qué misterios esconden realmente las arenas del antiguo Egipto? El nombre evoca imágenes de imponentes pirámides, enigmáticos faraones y misteriosos jeroglíficos. Esta civilización, ubicada a lo largo del fértil valle del Nilo, floreció durante más de 3000 años. Las innovaciones en escritura, arquitectura, matemáticas y astronomía influyeron en civilizaciones posteriores. Desde las pirámides de Giza hasta los tesoros de Tutankamón, el antiguo Egipto continúa fascinando. Su legado es evidente en nuestro arte, arquitectura e idioma. Mucho antes de la construcción de la primera pirámide, las fértiles orillas del río Nilo presenciaron el surgimiento de una civilización única y duradera. Durante el periodo predinástico, desde aproximadamente el año 6000 hasta el 3150 a.C., pequeñas comunidades agrícolas se fueron uniendo gradualmente en asentamientos más grandes, sentando las bases para el surgimiento de la civilización egipcia. Alrededor del año 3150 a.C., ocurrió un momento crucial en la historia egipcia: la unificación del Alto y el Bajo Egipto, que marca el comienzo del período dinástico arcaico. A medida que los faraones establecían su autoridad sobre el reino recién unificado. El Imperio Antiguo, que abarcó desde aproximadamente el año 2686 hasta el 2181 a.C., es quizás el período más emblemático de la historia del antiguo Egipto, famoso por sus impresionantes pirámides y el poder absoluto de los faraones. Esta era presenció la construcción de pirámides colosales que sirvieron como tumbas monumentales para los faraones y símbolos perdurables de su derecho divino a gobernar. Las pirámides de Giza, construidas por los faraones Keops, Kefren y Micerino, se erigen como testimonio del genio arquitectónico y la capacidad organizativa de los antiguos egipcios. La construcción de estas enormes estructuras requirió una cantidad asombrosa de recursos y mano de obra, lo que refleja el poder centralizado del faraón y la sofisticada organización social del Imperio Antiguo. Si te gusta descubrir estos misterios, no olvides suscribirte para seguir explorando juntos las maravillas del pasado. Tras un período de fragmentación e inestabilidad conocido como el primer período intermedio, Egipto experimentó un resurgimiento de unidad y prosperidad durante el Reino Medio, que duró desde aproximadamente el año 2055 hasta el 1786 a.C. Esta era presenció la reunificación de las dos tierras bajo el gobierno de Mentuhotep II, quien derrotó a los gobernantes rivales del norte y restableció Tebas como la capital. El Reino Medio fue una época de renovada estabilidad y prosperidad económica. El comercio floreció, las artes y la literatura prosperaron, y los faraones emprendieron ambiciosos proyectos de construcción, construyendo templos, tumbas y canales de irrigación. Uno de los faraones más notables del Reino Medio fue Senusret III, quien expandió las fronteras de Egipto hacia el sur, a Nubia, y fortaleció las defensas del país. Sin embargo, la estabilidad del Reino Medio finalmente se derrumbó bajo el peso de las luchas internas y las presiones externas. Una serie de gobernantes débiles, junto con la infiltración de los Hicsos, un pueblo extranjero del Levante, llevó al colapso del Reino Medio y al comienzo del segundo período intermedio. El nuevo reino, que abarcó desde aproximadamente 1550 hasta 1069 a.C., marcó el apogeo del poder y la prosperidad del antiguo Egipto. Esta era presenció la expulsión de los Hicsos, la reunificación de Egipto bajo la 18ª dinastía y la expansión del imperio egipcio a su mayor extensión. Una de las figuras más notables del nuevo reino fue Hatshepsut, una faraona que gobernó Egipto durante más de 2 décadas. Rompió con la tradición al asumir la plena vestimenta y los títulos de un faraón masculino, y liderando exitosas campañas militares. Descifrando el pasado, la revelación de la piedra Rosetta. Durante siglos, los secretos de la escritura del antiguo Egipto permanecieron ocultos, los intrincados jeroglíficos indescifrables para estudiosos e historiadores. La piedra Rosetta, una losa de granodiorita negra aparentemente sencilla, cambiaría todo eso, desvelando los misterios de la lengua del antiguo Egipto. Descubierta en 1799 por soldados franceses durante la campaña de Napoleón Bonaparte en Egipto. El decreto estaba inscrito en 3 escrituras: griego antiguo, escritura demótica y jeroglíficos.
En 1822, el erudito francés Jean-François Champollion finalmente descifró el código de los jeroglíficos. El descubrimiento de Champollion permitió a los estudiosos leer los innumerables textos e inscripciones de los antiguos egipcios. Crepúsculo de los faraones. El período tardío y la dominación extranjera. Tras la grandeza del Imperio Nuevo, Egipto entró en un período de declive y fragmentación conocido como el Tercer Período Intermedio. La inestabilidad política y las luchas internas debilitaron el imperio, allanando el camino para la dominación extranjera. El período tardío vio un breve resurgimiento con los faraones cushitas de la dinastía 25, reunificando el país. Sin embargo, Egipto pronto cayó bajo el dominio de los asirios y luego los persas. Los persas buscaron integrar Egipto en su sistema administrativo respetando sus tradiciones. La dinastía ptolemaica, el gobierno griego y el legado de Cleopatra. En el 332 a.C., Alejandro Magno, el rey macedonio que conquistó gran parte del mundo conocido, llegó a Egipto, poniendo fin a siglos de dominio persa. Tras la muerte de Alejandro en el 323 a.C., su imperio se dividió entre sus generales, y Ptolomeo I Sóter se estableció como gobernante de Egipto, inaugurando la dinastía ptolemaica. Los ptolomeos adoptaron muchas costumbres egipcias, presentándose como faraones y abrazando las creencias religiosas egipcias. La era ptolemaica fue testigo de un florecimiento cultural, con la creación de la famosa Biblioteca de Alejandría. La última gobernante de la dinastía ptolemaica fue Cleopatra VII, una astuta diplomática y hábil política. Sin embargo, su alianza con Marco Antonio provocó la ira de Octavio, quien derrotó a sus fuerzas en la batalla de Accio en el 31 a.C. La muerte de Cleopatra en el 30 a.C. marcó el final de la dinastía ptolemaica y el comienzo del dominio romano en Egipto. El atractivo imperecedero del antiguo Egipto. Desde el ascenso de los primeros faraones hasta la caída de Cleopatra, el antiguo Egipto dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad. Su legado es evidente en nuestro arte, arquitectura, idioma y pensamiento político, un testimonio del poder perdurable de esta antigua civilización. Las innovaciones de los egipcios en escritura, matemáticas, astronomía y arquitectura influyeron en civilizaciones posteriores. La historia del antiguo Egipto es un recordatorio de que incluso las civilizaciones más grandiosas surgen y caen, pero su legado puede perdurar durante milenios. ¿Qué misterio del antiguo Egipto te gustaría descubrir en el próximo vídeo? Cuéntamelo abajo en los comentarios. Y no olvides suscribirte para seguir explorando juntos la historia más fascinante del mundo antiguo.